Buenas tardes, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación del tema del día de hoy. Recordemos que estamos en el tema 16. Vamos a estar muy atentos, por favor, tomando apuntes y muy dispuestos a recibir la actividad del día de hoy. ¿Listo, chicos? ¿Qué es una reseña literaria? Pues vamos a estar muy atentos. Entonces se dice que una reseña literaria es una presentación oral o escrita de alguna opinión crítica sobre una obra. Debe ser literaria, o sea que para nosotros poder realizar una reseña literaria debemos leer completamente un libro, ¿cierto? Ya sea un cuento, ya sea un audiolibro, ya sea libro de cualquier género, de terror, de amor, ¿cierto? De suspenso, pero lo primero que debemos hacer es leerlo completo para poder dar nuestra opinión crítica sobre alguna obra, ¿cierto? También se deben justificar los hechos, los personajes, ¿cierto? Todo lo que se va narrando en este libro. También su propósito principal es dejar saber, o sea, dar a conocer si este libro es adecuado o no es adecuado. Recuerden que esto es independientemente según el lector que ha leído la obra, ¿cierto? Todos pensamos diferente. El autor de esta reseña debe incluir esta información sin olvidar cuál es el objetivo, ¿cierto? El objetivo es presentar la opinión crítica sobre lo que se está leyendo. ¿Listo? También dice que la reseña nunca debe confundirse ni con un resumen ni con un reporte. Un reporte es algo comprensivo, ¿cierto? Se limita a una presentación de objetiva de los hechos, título, autor, género, datos relacionados y ya listo, no tiene como muchos aportes. Y también pues en ocasiones muestran ilustraciones que se necesitan, pero es muy diferente una reseña a un resumen. Estas reseñas son publicadas en diarios, revistas eh, y revistas virtuales, ¿cierto? Todo esto es, pero ya cuando se hace de una forma que según la editorial lo esté solicitando, digamos en el caso de hoy, que vamos a realizar una reseña escolar, entonces pues no va a ser así como con tanta norma ni regla, sino la vamos a trabajar según el criterio de cada uno. También dice que estas aparecen en una sección fija, por ejemplo, en el suplemento, en la parte de cultura, ¿cierto? En el periódico y demás. También vamos a observar esto. ¿Quiénes son los que escriben estas reseñas? Sé que generalmente son críticos. El crítico es el periodista que reseña libros, monografía, artículos. Él es un lector especializado, es decir, este posee información sobre el autor y el texto y empieza como a analizar estos conocimientos para así poder emitir opiniones autorizadas. Obviamente todo esto es con fundamentos a través de la información que él ha leído. ¿Para qué y para quién se escriben las reseñas? Dice que muchos lectores recurren a estas reseñas para conocer las novedades de las editoriales, ¿cierto? Para seleccionar el libro que leer, encontrar información, ¿cierto? Para eso lo utilizan. Pues es más sencillo leer estas reseñas que leer los libros, ¿cierto? En cantidad, sino simplemente leen la reseña, ven si sí lo recomiendan, de qué se trata, si tiene el interés y ahí sí lo empiezan a leer. También dice que lo que busca es que siempre el lector tenga como todo el contenido sobre el autor y sobre el libro, e intentar convencerlo de que lo lea o no a través de esa evaluación crítica. También el nivel y la extensión de este análisis depende del grado, pues donde se ubique la reseña, ¿cierto? Y a quién se dirige. Es muy diferente, pues, una reseña para un adolescente que para un adulto, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que debe tener en cuenta el reseñado en el momento de realizarla. En la estructura de la reseña, entonces encontramos que esta reseña no tiene como tal un esquema fijo, pero se puede distinguir en todas las que se realizan lo siguiente. Siempre hay un resumen, siempre hay información sobre el autor,
siempre hay un análisis y una evaluación crítica. Dice que estos componentes no respetan un orden predeterminado, responden a la doble intencionalidad del texto, que lo que busca es informar y convencer lo que se quiere mostrar, ¿cierto? De que este libro es bueno o no es tan apropiado, ¿cierto? Dice que esto se convierte en una reseña como un poco más compleja, donde ya hay un resumen, donde ya hay algunas secuencias narrativas, expositivas, ya se debe analizar, evaluar, y ahí es donde predomina lo expositivo y lo argumentativo. También recuerden que estas reseñas, una función principal es informar. Una buena reseña lo que ofrece es información sobre este contexto, ¿cierto? Sobre la época, el tipo de texto, la ubicación, la trayectoria. Entonces, para nosotros hacer una reseña, debemos manejar muy bien el libro, ¿cierto? Saber todo, en qué época ocurrió, cuáles son sus personajes, cuáles son los antagonistas, cuál es la trayectoria, cuál es el inicio, cuál es el nudo. Todo debemos comprenderlo bien, ¿cierto? Eso es tener un buen contenido del texto. También debemos exponer las características específicas en un orden cronológico, ¿cierto? De tal manera que la persona que la vaya a leer la pueda comprender y entender con claridad, ¿cierto? También, ya sabemos, una es informar, otra es convencer. Lo que busca el crítico es, por medio de su análisis, es dar a conocer diferentes textos, ¿cierto? Diferentes libros. De esa forma, él ya los ha leído, los ha analizado, ya tiene un texto crítico de cada uno y él empieza como a reconstruir la historia, selecciona los narradores, la trama, el espacio, los personajes, todo esto lo hace de tal forma que la persona al momento de leer esta reseña sienta como una valoración o una orientación para seleccionar todo esto a través del resumen, a través de todo lo que le está mostrando en sus argumentos. También dice que en el caso de textos que no son de ficción, como libros de filosofía, de historia, de análisis, cierto que ya son más complejos, deben tratarse pues estos temas con rigurosidad, o sea, esto ya no se puede tratar de una forma que él crea, sino ya debe ser algo más claro. También de la información debe estar más actualizada. La visión crítica o claridad de exposición que presenta el texto debe ser según las necesidades de la persona, ¿cierto? Entonces, por esto es más complicado. También muchas veces se utiliza o tratan de utilizar imágenes como para que sea un poco más claro y no canse al lector al momento de seleccionar los textos, ya que estos textos siempre se caracterizan por ser muy extensos. Entonces, para tener en cuenta y recordar al momento de realizar una reseña, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces, recuerden que esta reseña, primero lo que debemos hacer es leer un libro y en base a eso lo trabajamos. Entonces, en la clase de hoy vamos a observar un audiolibro, ¿listo? Donde nos pueda mostrar la información para realizar esta reseña. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es verlo completo, tomar nota de cuáles son los personajes, de qué se trata, ¿cierto? La editorial, quién lo creó, los autores principales, ¿cierto? Para así poder generar pues todos los pasos. El título, todo eso es muy importante. Entonces iniciamos. Entonces, después de todo esto que les acabo de mencionar, entonces empieza el punto de vista. ¿Quién va a narrar o quién lo interpreta? Si hay uno o son varios. Siempre se debe escribir en el caso de la reseña escolar, siempre se debe escribir en tercera persona. ¿Listo? No, a mí me gustó tal cosa, no, sino hacerlo por medio de tercera persona. ¿Listo? También el título, pues el título es el que ustedes observan en el libro, debe ser adecuado pues para todo el contenido que debe tener, debe ser llamativo para que llame la atención del lector. También se utiliza mucho el prólogo, sé que ahí es donde se establece
como el propósito del libro. Es siempre necesario leerlo, chicos, porque en ocasiones nosotros vamos a leer un libro y siempre nunca leemos el prólogo, ¿cierto? Pero ahí es muy importante porque es como un abrebocas para lo que vamos a leer. También está la organización, entonces cómo está organizado, si es ficción, si está de forma cronológica, ¿cierto? Si no es ficción, si los capítulos sí están ordenados lógicamente. Recuerden que hay libros que no, los títulos, los capítulos, todo que esté completo. El estilo del autor, si es formal, si es informal, si de pronto es muy difícil de leerlo, todo esto es lo que debemos recordar y analizar, los temas que se van a tratar. Entonces, como les mencionaba, si es ficción, si es un poema, si es el autor expresa o fomenta mucho lo que son los símbolos, ¿cierto? Todo esto es con la finalidad de que todo sea algo lógico y nuestro punto de vista sea más claro. También debemos tener precisión de la información, ¿cierto? Que los hechos estén relacionados según lo que nosotros leímos. Se pueden notar prejuicios del autor. Recuerden que esto es una forma crítica de evaluar un libro, ¿cierto? Y ya como tal la descripción física, que ya se utiliza un lenguaje figurativo, es el esquema que utilizan pues para realizarlo, pero eso es como para hacer ya reseñas más diseñadas, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá para preparar una reseña literaria, lo que debemos hacer es evitar leer resúmenes, comentarios, propagandas. Debemos leer solamente cuando se esté dispuesto, leer con la luz apropiada, razonar muy cuidadosamente el título del libro, el significado, leer el prólogo, conocer el género de lo que pues vamos a hablar y juzgar, tener una copia personal, puede ser descargada en el celular o física. También debemos hacer un resumen, ¿cierto?, de los elementos, de los personajes principales, de los temas que más predominan, ¿cierto? También debemos ofrecer algunos datos acerca del autor según la obra que estamos narrando. Y ya empezamos como a elaborar la argumentación y como tal la evaluación crítica. ¿Listo? Ya después de que escribimos como tal la reseña, debemos ya elegirle un título. Recuerden que el título no es el del libro, no, sino es un título apropiado a su reseña. Revisar el texto debe ser convincente, debe aportar información, debe tener coherencia, ¿cierto? Debe ser, la evaluación siempre debe estar fundamentada en base a lo que ustedes observaron o vieron. El inicio debe despertar interés a la curiosidad del lector. ¿Listo? Entonces es preciso que recuerden, chicos, que es necesario reescribir una y otra vez. No es simplemente hacer uno. Vamos, en el caso de la reseña de hoy, sí deben hacer un borrador para que tengan ideas claras y ahí sí, pues ya lo pasan como tal al documento que se debe enviar. ¿Listo? Entonces también los datos bibliográficos, todos estos datos, chicos, son para tener en cuenta cuando se hacen reseñas ya más organizadas y estructuradas. ¿Listo? Entonces recuerden, chicos, que la reseña literaria es dar un punto de vista sobre un tema o un libro, ¿listo? Sobre un libro. Este es el en que se encarga como de dar una crítica positiva o negativa del libro. Por eso se llama reseña literaria. ¿Listo? Ahí tenemos que argumentar, exponer lo que nosotros pues queremos mostrar, ¿cierto? Hay variedad de reseñas, hay reseñas de películas, ¿cierto? Reseñas de canciones, hay reseñas de lo que ustedes quieran trabajar, ¿listo? Entonces, estar muy pendiente en la guía de trabajo para la correcta elaboración de esta reseña. A continuación, chicos, ya después de saber qué es una reseña, cómo se debe realizar, vamos a estar muy atentos del siguiente video. Vamos a aprender cómo hacer una reseña. Cuando estamos en un nivel académico, por ejemplo, que sea preparatoria o universidad,
siempre es bueno hacer una reseña de un libro, de una revista, de un artículo científico, hasta de una película. Dice que el significado de reseña es el siguiente. Según el sitio significados.com reseña, ahí pueden encontrar el enlace, dice que una reseña es un escrito breve y conciso, en el cual se realiza un examen o crítica de una obra o acontecimiento reciente para darlo a conocer al público. Podemos escribir una reseña, ya sea haciendo una crítica, ya una crítica, no me estoy basando en una crítica donde se inventen cosas, la crítica tiene que ser objetiva, no podemos hablar de una crítica, por ejemplo, decir, vamos a poner en contexto el PlayStation, decir que el PlayStation pues no funciona porque ocurrió X cosa o esto, es algo que no es comprobable. Sin embargo, si somos objetivos, podemos decir que la PlayStation, pues el diseño no lo veo muy bueno, no me gusta el diseño, me gustaba más el PlayStation 3 a comparación del PlayStation 4. Esa sería una crítica constructiva porque la persona que está haciendo la reseña está expresando realmente con objetividad lo que está sintiendo acerca del producto. Ojo, también podemos hacer una reseña de un producto, podemos hacer reseña de cualquier cosa, ya sea un libro, una revista, como ya les he comentado. En mi caso, he realizado la siguiente reseña. Es sobre la película Star Wars. A mí siempre me ha gustado Star Wars, no le veo cómo lo pueda criticar, ya sea objetivamente, no le encuentro ninguna falla porque pues soy fanático de la saga, de esta franquicia. Entonces, mi reseña va de esta forma. Star Wars es una franquicia creada por George Lucas. El éxito de esta película fue inmediato. Es una historia basada en una galaxia muy lejana y que muestra avances tecnológicos impresionantes, así como la convivencia de varias especies y criaturas fantásticas como el maestro Yoda. En Star Wars no existe el planeta Tierra. La historia gira en torno a la familia Skywalker y los protagonistas centrales de la trama son Darth Vader, Luke, Leia y Han Solo. En el universo de Star Wars existe algo denominado la fuerza y el lado oscuro, para hacer alusión al bien y al mal. George Lucas decide escribir 6 episodios. Es la primera película del mundo en ser filmada por su episodio 4 y no por el 1. Eventualmente, desde 1977 a 1983, Lucas filmaría 13 episodios. Sería hasta 1999 que Lucas filmaría el episodio 1. Como pueden ver, doy a conocer todo lo que rodea a esta franquicia. No estoy inventando nada, es algo real. Existen personajes pues impresionantes como Yoda. Realmente la trama gira en torno alrededor de la familia Skywalker, teniendo como protagonista principal a Darth Vader, quien es la persona que viene a equilibrar la fuerza. Siempre que hagan una reseña, eviten hacer una crítica destructiva, siempre de ser objetiva, haciendo ver que sí existe un error sin que se invente y sin que se haga con favoritismos. En el caso de la PlayStation 4, habrá personas que les gusta la Xbox One, a mí en lo personal no me gusta, pero no puedo decir que la PlayStation 4 es mejor que la Xbox One, porque simplemente no he utilizado la Xbox One. Decir eso sería hacer una crítica destructiva y sin objetividad. Como pueden ver, hacer una reseña es muy fácil, así que si la van a hacer en su universidad, en algún trabajo que les dejen sus maestros, esta es la forma de hacer una reseña. Aquí tienen la definición, se los pongo nuevamente, pueden pausar el video para que lo vean y lo entiendan. Si les ha gustado el video y les ha servido, favor de dar manita arriba. Recuerden que estaremos subiendo. Bueno, estudiantes, entonces luego de observar la explicación de que la reseña literaria, la reseña crítica, la reseña de una película, de una obra, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta algo muy importante, que la reseña no es igual a un resumen, ¿listo? Como hemos visto nosotros para realizar una reseña, debemos conocer y dominar el tema, ¿cierto? Saber cuándo lo crearon, y también si es de nuestro gusto o no para poderla criticar. Siempre debemos hablar cosas que sepamos, ¿cierto? No podemos hablar cosas que creamos o también nombrarlas como si fuera solo el pensamiento de nosotros, ¿no? Sino respetar la opinión de las otras personas en nuestros escritos.
Entonces, en el video de plataforma deben observarlo y contestar qué es la reseña literaria y cuáles son las características. En el centro de actividades deben subrayar las ideas principales de cada subtítulo, ¿listo? Luego de esto, entonces, deben subrayar la información revelante de la obra, mencionar cuál es el autor, van a contestar estas preguntas en base a ello, ¿listo? Acá está la reseña. Luego de ello, les piden que escriban la fuente de información sobre una reseña de un libro, una reseña literaria sobre el extraño caso del Dr. Jekyll, ¿listo? Tener en cuenta que no son válidos los cuentos infantiles, ni los microcuentos, ni reseñas a transcribir, deben superar más de una página, ¿listo? En el tercer punto, deben investigar y realizar un cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de reseña. Listo, esa es la guía que deben realizar el día de hoy. Entonces, por favor, tener en cuenta, realizarla completa. Otra cosa muy importante, recuerden chicos que ya estamos finalizando el primer semestre, deben ponerse al día en investigaciones, enviar el documental acordado y enviar las guías que falten, no todo, que todo esté en el tema número 17 la otra semana. Listo, no olviden enviar la evidencia completa. Muchas bendiciones y que estén muy bien.